la antigua catedral de la ciudad de Durango, con más de 4 siglos de existencia, ha contemplado el paso de muchas generaciones, y estas han dejado tantos recuerdos e historias, tantos aconteceres que con el paso del tiempo han pasado de generación en generación y se han convertido en leyendas, como el caso de la historia que van a escuchar esta noche. Esta es una de las historias más inquietantes que tienen como lugar de origen este recinto. Los hechos ocurridos han sobrevivido al paso del tiempo, ya que han sido contados a las nuevas generaciones, y ahora es una historia que no muchos conocen. Dicha leyenda habla de un confesionario que fue movido del lugar, ni más ni menos que por el mismísimo diablo. ¿Te gustaría saber qué hay detrás de esta escalofriante leyenda? Quédate con nosotros y descubre esta aterradora historia. Se dice que esto ocurrió en 1738, durante los tiempos de la Nueva Vizcaya, en la capital duranguense. Un hombre llamado Juan Pérez, de Toledo y Mendoza, era alguien muy impulsivo y vicioso durante su juventud, quien, harto de vivir en la pobreza, comenzó a robar pertenencias de las personas de la comunidad, incluso llegando al grado de asesinar a quien pusiera resistencia en este acto. Se mantuvo realizando este tipo de actos con el propósito de obtener los placeres que jamás había podido tener a lo largo de toda su vida. Ya saben, el camino fácil. Toda la cantidad de dinero que lograba recaudar lo malgastaba en juegos de azar, en drogas, en alcohol, en mujeres. Dedicaba toda su vida a los placeres mundanos, y al final de todo, siempre volvía a lo mismo, a la soledad y a la pobreza absoluta. Un día, asqueado de vivir en un círculo vicioso, sumido en la mediocridad, tuvo una idea que a final de cuentas no era muy buena. Se dice que optó por proponerle un trato al rey de las tinieblas. Juan, mediante un ritual, pensó en invocar al diablo y ofrecerle su alma a cambio de ser el hombre más rico y poderoso de la ciudad de Durango. Se cuenta que, teniendo este propósito en mente, se dirigió al punto oriente de la ciudad, un lugar en el cual 2 caminos se encontraban formando una cruz. A lo lejos, las campanas de la Santa Catedral resonaron. Marcando la medianoche, momento justo en el que Juan llamó 3 veces al amo de las tinieblas. Pero nada sucedió. Todo su alrededor estaba igual de tranquilo. Él pensó que sería inútil, que sus llamados no habían sido escuchados, por lo que insistente y notablemente molesto, volvió a llamarlo de forma retadora. Justo cuando estaba pensando en que todo era una pérdida de tiempo, la figura de un macho cabrío apareció de repente frente a sus ojos. Era tal y como la ilustraban: una cabra parada en 2 patas, con ojos profundos color amarillo, que brillaban de forma macabra en la oscuridad. Algo temeroso e impactado por lo imponente que lucía, Juan le mencionó que él lo había invocado y le propuso el trato que ya tenía en mente. Se dice que el diablo aceptó de forma inmediata, obteniendo a fin de cuentas el alma del joven.
Tras haber cerrado el trato, ese macho cabrío se fue, de forma tan repentina como llegó. De un día para otro, Juan impresionó a toda la gente del pueblo, incluso a sus propios amigos, pues él se había convertido sin duda en el personaje más acaudalado del estado. Él comenzó a vestir con elegancia. Siempre llevaba los bolsillos repletos de dinero y cada fin de semana organizaba fiestas enormes, donde había grandes banquetes y abundaba el alcohol de la mejor calidad. Dichas reuniones atraía a todas las mujeres de la región, interesadas por lo material, claro está. La vida de Juan había cambiado radicalmente. Ahora, por más que malgastara su fortuna, esta parecía no tener fin. Pero había algo que Juan muy en el fondo sabía, y era que por dentro aún se sentía vacío y carente de amor, ya que aunque estaba rodeado por muchas personas, sabían que todos estaban ahí por interés. Pasaron los años, y cuando Juan llegó a viejo, abrió los ojos y se dio cuenta de que nada de lo que había hecho había valido la pena en lo absoluto. Sintiendo un gran arrepentimiento y sabiendo el terrible destino que le esperaba, acudió a la catedral para intentar deshacer el pacto, pidiendo hablar con el sacerdote. El clérigo lo recibió en el confesionario, y Juan, muy arrepentido de lo que había hecho, se acercó de rodillas y comenzó a confesarle sus pecados, esperando obtener el perdón de Dios. Se dice que a media confesión, una fuerte corriente de viento se hizo presente al interior de la catedral. Todas las velas se apagaron de forma súbita, y los alrededores comenzaron a agitarse de forma violenta, como si de un sismo se tratara. Pero no era algo natural. No. Esto se supo luego de que una gran fuerza invisible levantara al confesionario y lo arrojara bruscamente hacia una de las paredes de la catedral. El confesionario terminó de manera que la puerta quedó contra la pared, dejando al religioso encerrado en su interior y siéndole imposible salir por su propia cuenta. El sacerdote, aterrorizado, escuchó como si un rayo hubiera caído en la iglesia. Desesperado y apoderado por el pánico, comenzó a gritar rogando por ayuda, hasta que compañeros y personas que se encontraban dentro de la propia catedral acudieron en su ayuda, pues ellos lo habían visto todo con sus propios ojos. Cuando el padre por fin pudo salir, buscó a Juan para saber qué había pasado con él. En el momento en que vio el cuerpo de aquel hombre, quedó petrificado y la sangre se le heló por completo, pues este estaba inerte en el suelo de la catedral, con los ojos muy abiertos, dejando ver una mueca de terror. Ya no tenía pulso y no mostraba ningún otro signo vital. Además, el cuerpo de Juan desprendía un intenso olor a azufre, pestilencia que podía percibirse incluso a varios metros a la redonda. Quienes estaban dentro del recinto aseguran que había sido fulminado por un rayo que de forma inexplicable había azotado dentro del sitio. Quienes estaban fuera contaron que de un momento a otro el cielo se oscureció y cayó un rayo sobre la catedral. Segundos después todo volvió a la calma. Se cree que esa tarde
el diablo reclamó el alma de Juan. Desde aquel escalofriante suceso, irónicamente, el confesionario se consideró un lugar maldito, ya que decían que había sido tocado por el maligno. Los sacerdotes de aquel entonces bendijeron el confesionario e intentaron hacer que todos olvidaran lo que había ocurrido. Pero fue inútil. Nadie quería acercarse. Eventualmente, los párrocos tomaron la decisión de deshacerse de aquel confesionario, colocando en su lugar otro, igualmente hecho de madera. La semejanza que este guarda con el que estaba colocado anteriormente fue motivo de sospecha para muchos, pues fueron varios los que aseguraban que se trataba del mismo confesionario, solo que había sido hábilmente restaurado. Sin embargo, esto es algo que la gente cuenta, y a día de hoy, este aún se ubica al interior de la Catedral de Durango. Ahora que conoces esta macabra historia, cuéntanos, ¿tú te atreverías a introducirte dentro de aquel confesionario? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Si este video ha sido de tu agrado, haznoslo saber con tu pulgar arriba. Suscríbete y activa las notificaciones para seguir escuchando nuestras historias. Únete a nuestras redes sociales para estar más en contacto con nosotros y recibir noticias del canal. Recuerda que también ahí puedes hacernos llegar tus experiencias, relatos, historias y creepypastas que quieras que narremos para todos ustedes. Con gusto te daremos el crédito por tu trabajo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal principal, Frecuencia Paranormal. Esto es Voces Muertas. Buenas noches.